Uno de los films de superhéroes que logró encontrar su estilo y su tono es este protagonizado por Ryan Reynolds. El actor lo dio todo en la interpretación, pero también en el detrás de escena para hacer posible que la película lograra realizarse. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó en su producción? ¿Cómo se transformó en un éxito tremendo? Acompáñenme porque en el video de hoy les debo contar la historia detrás de Deadpool. Hecho de cine. Deadpool es una película de superhéroes de los Estados Unidos estrenada en 2016, basada en el personaje de Marvel Comics, distribuida por 20th Century Fox, dirigida por Tim Miller y protagonizada por Ryan Reynolds junto a Morena Baccarin, Ed Skrein, TJ Miller y Gina Carano, entre otros. Nos presenta la historia de Wade Wilson, un hombre que es sometido a un experimento que lo desfiguró, pero que le dio poderes. Ahora va en busca de aquellos que casi terminan con su vida. El origen de este exitoso film es extenso y muy interesante, lleno de idas y vueltas. Empecemos por el inicio. En el año 2000, la productora Artisan Entertainment, dedicada más al cine de terror, anunció que había llegado a un acuerdo con Marvel Entertainment para producir, financiar y distribuir varias películas basadas en los personajes de Marvel Comics. La intención era realizar películas de Capitán América, Thor, Pantera Negra y Deadpool. El acuerdo no prosperó. 4 años más tarde, New Line Cinema se interesó en la realización de una película sobre Deadpool. Lo contrataron como director y guionista a David S. Goyer y al actor Ryan Reynolds para que la protagonizara. Ambos habían trabajado juntos en Blade Trinity y Reynolds específicamente se había sentido interesado en llevar al personaje al cine luego de enterarse de que en los cómics Deadpool se refería a su apariencia como Ryan Reynolds cruzado con un perro Shar-Pei. El director de New Line Cinema defendió la idea de hacer esta película, pero no pudieron comprarle los derechos a la 20th Century Fox, la cual era la apoderada de los X-Men, por lo tanto, el proyecto no avanzó. En marzo de 2005, Reynolds se enteró de que los de Fox estaban interesados en la realización de una película sobre Deadpool. Además, este personaje estaba confirmado para aparecer como cameo en la cinta X-Men Origins Wolverine del año 2009. Ryan, por supuesto, luchó para quedarse con este papel, él tenía que ser el elegido. Cuando lo confirmaron, se amplió el personaje y se filmó su participación. La apariencia física de Deadpool en ese film se desvió de la original, se le dio varios superpoderes y se le cosió la boca. X-Men Origins Wolverine fue un éxito de taquilla y automáticamente empezaron a desarrollar en Fox la película de Deadpool, pero con una enorme corrección. El look del personaje había molestado mucho a los fans, tenían que cambiarlo. El plan era ignorar la existencia de ese Deadpool y volver a las raíces, realizando algo similar al tono original del cómic, con comedia y rompiendo la cuarta pared. En enero de 2010, Fox contrató a Reed Reese y a Paul Wernick como guionistas. Ryan Reynolds fue quien los pidió en el equipo, ya que según él, entendían al personaje desde el inicio. Los tres trabajaron arduamente para escribir el guión. En junio de 2010, Robert Rodríguez fue contactado para dirigir el film. A él se le envió uno de los borradores del libreto y le encantó, pero decidió rechazar la propuesta luego de varios meses por desinterés. El siguiente en la lista fue Adam Berg, pero tampoco aceptó. Finalmente, en abril de 2011, Tim Miller fue contratado como director del film. Él había laburado en el detrás de los efectos especiales de alguna de las películas de X-Men y había creado varios cortos animados que llamaron la atención de Fox. Miller nunca había dirigido una película, por lo que fue ese otro gran desafío. Al mismo tiempo, Ryan Reynolds firmó acuerdo con Fox para también producir la cinta. Ese mismo año, Reynolds protagonizó Linterna Verde, película que fue destruida por la crítica, por el público y por la taquilla. Los ejecutivos de Fox estaban preocupados con la repercusión que el desempeño del film iba a tener con Deadpool. La cinta estaba escrita para ser clasificada R, o sea, apta para mayores de 16 años, por lo que realizaron un estudio para ver si era posible modificar el libreto y adecuarlo a PG-13, o sea, para mayores de 13 años.
En Fox se dieron cuenta de que el personaje no iba a funcionar de esa manera, había que escribir todo de vuelta, por lo que le dieron un presupuesto limitado a Miller para que dirigiera algunas escenas de prueba y a raíz de ellas tomarían la decisión de continuar con la producción o encajonar el proyecto. Miller creó esas imágenes usando CGI en su compañía animada Blur Studios a comienzos de 2012, con Ryan Reynolds dándole voz al superhéroe. Cuando lo presentó, a Fox no le convenció. La productora puso en pausa la película hasta que en mayo de ese año estrenó Los Vengadores y los guionistas de Deadpool le pidieron a los productores que consideraran realizar el film. A ellos no les convencía el tono adulto y pensaron que era conveniente hacer los tratos adecuados con Marvel para que el personaje apareciera como invitado en algunas de sus películas y no como protagonista de su propia historia. Ryan Reynolds estaba convencido de que el guión era excelente y de que si le daban luz verde podía ser un exitazo. Le envió el guión a James Cameron y también a David Fincher para que lo leyeran y les dieran su opinión a los directivos de Fox, pero ni los directores de Terminator y el Club de la Pelea lograron convencerlos. Reynolds tenía que hacer algo, su sueño estaba desapareciendo. En julio de 2014, misteriosamente, el metraje de prueba que había animado Tim Miller se filtró en la web y generó un despelote impresionante. Los fans estaban como locos, internet estalló con reacciones positivas sobre lo que la película de Deadpool pudo haber sido. Finalmente, Deadpool, a raíz de la reacción de la gente, recibió luz verde por parte de Fox para estrenar en febrero de 2016. En entrevistas, Reynolds, Miller y los escritores declararon que pensaban que alguien de Fox había filtrado esas imágenes y que ellos no tenían nada que ver. Todo esto mientras se reían. Ahora que tenían la producción confirmada, había que revisar el libreto. Reese y Wernick habían escrito un borrador por año durante los 6 que duró todo este lleve y traiga de posibilidades. Ellos no querían que fuese una historia de origen, pero Reynolds estuvo en desacuerdo. Se eligió entonces una historia moderna sobre la creación de este superhéroe con la conexión entre el relato en off de Deadpool y la ruptura de la cuarta pared. Debía ser además un guión oscuro y divertido, con el tono propio de los dibujos animados de aquella época. Además, se escribió pensándola dentro del mismo universo de las películas de los X-Men, pero que funcionara como una cinta independiente. De esta manera pensaron en cómo poder agregar un personaje no muy explorado en la otra saga para ponerlo aquí, y se quedaron con Colossus. El director además quería que otros superhéroes estuviesen en el film y que el mismo no sea solo Deadpool con armas. La elección de todos los personajes secundarios tenía que darse dentro de la lista que podía Fox utilizar por los contratos de derechos de autor. Además, escribieron las escenas postcréditos inspirados en la película Ferris Bueller's Day Off, estrenada en 1986, en la que el personaje de Matthew Broderick rompía la cuarta pared. Aquí Deadpool les dice a los espectadores, vestido con la misma bata que en el otro film, que se vayan a sus casas, y luego confirma a Cable como villano de la secuela. Una vez terminado el proceso de escritura, el cual además se tuvo que acomodar al bajo presupuesto que el film tuvo, empezó el casting. Desde el inicio, T.J. Miller y Ed Skrein estuvieron en conversaciones para aparecer en la peli, Miller como una cara cómica más y Skrein como villano. Finalmente Miller quedó en el papel de Wizard y Skrein en el de Francis Freeman o Ajax. Taylor Schilling, Crystal Reed, Rebecca Rittenhouse y Sarah Green fueron llamadas para interpretar a Vanessa, el interés amoroso de Deadpool. El papel se lo quedó Morena Baccarin. Gina Carano fue elegida para interpretar a Angel Dust. Ella quería usar lentes de contacto amarillos para parecerse más al personaje de los cómics, pero la producción se lo negó porque parecía sacada de la saga Crepúsculo. Daniel Cudmore, quien había interpretado a Coloso en los X-Men, se negó a aparecer en la película y también rechazó el permitir que se usara su modelo físico recreado en CGI. Los productores tuvieron que cambiar el aspecto del personaje, el modelo físico fue dado por André Tricouteau y la voz por Stefan Kapricic. Por otro lado, Brianna Hildebrand se transformó en Negasonic Teenage Warhead, personaje que desde el inicio Miller quería poner en la película como aprendiz de Deadpool, pero que no podían por cuestiones de derechos.
El director y los productores de Fox se reunieron personalmente con Kevin Feige para lograr un acuerdo. El presidente de Marvel aceptó que usaran el personaje a cambio de que Fox le diera los derechos de Ego the Living Planet para que James Gunn pudiera poner ese personaje en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Algo que Reynolds tenía en mente desde el inicio era cómo su personaje tenía que lucir físicamente. Russ Schinkel y Film Illusions fueron contratados para crear el traje. Tenía que ser lo más fiel al cómic, además de cómodo y vistoso. Fue diseñado pensando en las acrobacias del film. Reynolds decidió no usar rellenos para marcar los músculos. Al equipo de efectos especiales le costó mucho poder replicar el traje en CGI. Su textura era complicada, estaba llena de canaletas y de grietas, un problema enorme al querer jugar con la luz y no cambiarle involuntariamente los colores. En las escenas muy iluminadas, el rojo se volvía naranja y en las oscuras, azul. Se realizaron 6 versiones del traje para las escenas simples y 12 específicas con ojos removibles y menos detalles para las secuencias acrobáticas. En una entrevista, Reynolds y Miller contaron que ambos se largaron a llorar cuando vieron los diseños terminados. Por otro lado, se contrató a Bill Corso para que diseñara el maquillaje. Miller quería que la apariencia arruinada y llena de cicatrices de Deadpool se viera horrenda. Corso rápidamente se dio cuenta de que si seguían al pie de la letra lo que el cómic mostraba, visualmente iba a parecerse demasiado a Freddy Krueger, por lo que tomó inspiración en el trabajo realizado en el maquillaje de la película Sin City, estrenada en 2005. El maquillaje final requirió 9 prótesis de silicona en la cabeza de Reynolds y un total de 6 horas de trabajo diario para colocarle todo el maquillaje para las escenas en las que aparece desnudo. La película comenzó a filmarse el 23 de marzo de 2015 en Vancouver, en los North Shore Studios y también en algunas locaciones de la ciudad canadiense. Miller y Ken Sen, el director de fotografía, querían que el film luciera menos limpio que las películas de superhéroes tradicionales. Se filmó todo con cámaras digitales, pero se agregó en postproducción un granulado para darle textura a la imagen. Debido a que Fox decidió no darle mucho presupuesto a la película por miedo a repetir el fracaso de Linterna Verde, los guionistas tenían prohibido ingresar a los sets de filmación. Fox no les iba a pagar un centavo más de lo acordado. Si había que modificar líneas de diálogo, se las tenían que arreglar de alguna manera. Ryan Reynolds, por lo tanto, se ocupó personalmente de pagarle los salarios a Ruiz y a Wernick por todo el trabajo en los sets. Además, la idea de Reynolds era la de improvisar los chistes mientras la película se filmaba. Sin la aprobación de los guionistas, no tenía sentido. Dentro de las muchas frases improvisadas, se encuentra la que Deadpool se burla de Fox al no poder pagar por los derechos de otros X-Men. Esperaré aquí afuera, ¿ok? Esta casa es grande. Qué raro que solo los vea a ustedes dos, como si el estudio no tuviera presupuesto para otro X-Men. Ese momento encantó al presidente de la compañía, Jim Giannopoulos. Las filmaciones terminaron el 29 de mayo de 2015. Digital Domain, Atomic Fiction, Blur Studios, Weta Digital, Rodeo FX y Luma Pictures fueron los estudios encargados de la creación de los efectos especiales de la película. Tenían muy poco presupuesto para una producción de este calibre, por lo que Miller se las ingenió para que con trucos de iluminación y de cámaras, el film tuviera la calidad visual similar a otros tantos más caros del género. El film tiene 1500 tomas de efectos digitales, 700 más de las que se habían planeado originalmente. El proceso más difícil de todo este trabajo fue darle vida a Coloso. Mucho laburo contricoctó en la captura de movimiento, quien recibió apoyo del artista TJ Storm, ya que en ciertas situaciones no podía moverse adecuadamente por su baja estatura y por el uso de plataformas. Además, hubo un trabajo extenuante para hacer creíble el acero de su cuerpo. Todo este trabajo fue realizado por Digital Domain. Tom Holkenborg, mejor conocido como Yankee XL, fue elegido en octubre de 2015 como compositor de la banda sonora. Al ver que Deadpool en la película hacía referencias musicales a cosas previas a la década de los 90, decidió usar sonidos de los 80 como base para el film. La cinta utiliza también temas de Juice Newton, Neil Sedaka y George Michael para ilustrar musicalmente ciertas escenas, con la aparición del rap del youtuber Tim Headkick.
Una vez más, debido al bajo presupuesto que tenían, Ryan Reynolds decidió trabajar estrechamente con el jefe de marketing de Fox, Mark Weinstock, para crear formas novedosas de publicidad y aprovechar Internet al máximo. El actor pidió quedarse con uno de los trajes del personaje para usarlo en apariciones públicas espontáneas y también para filmar pequeños videos poniéndolo a Deadpool interpretando otros personajes. La campaña fue tan exitosa que varios analistas atribuyeron parte del suceso del film a lo logrado por Ryan en la previa al estreno. La premier mundial se llevó a cabo en el Grand Rex de París el 8 de febrero de 2016. El 12 de febrero fue el estreno comercial. El presupuesto final del film fue de solo $58 millones. Para una película de superhéroes de este calibre es un monto bajo. La recaudación fue de $783 millones. Antes de Deadpool, las películas con clasificación R basada en cómics que habían tenido éxito fueron 300 en 2006 y Watchmen en 2009. Deadpool las pasó por arriba en recaudación. Del éxito, por supuesto, no se podía esperar menos que una secuela. La escena postcréditos ya nos aseguraba que en la segunda, Cable iba a ser el villano. Deadpool 2 estrenó en mayo de 2018 y fue otro rotundo éxito de taquilla. Fue dirigida por David Leitch, con Tim Miller retirándose de la silla de director, por lo que ellos dijeron de manera oficial diferencias artísticas. La tercera película, Deadpool y Wolverine, se lanzó en 2024, con el regreso de Hugh Jackman al personaje de Wolverine, luego de Logan, estrenada en 2017. Si quieren que hagamos video detallado sobre el detrás de escena de alguna de estas secuelas, háganoslo saber en los comentarios. Una película que marcó la diferencia y que demostró que Ryan Reynolds nació para interpretar este personaje. ¿Ustedes la vieron? ¿Qué opinan de la peli? Contanos en los comentarios la historia de Deadpool. Sexy motherfucker. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.